El apartamento 501, ubicado en el 19º piso de un antiguo bloque residencial de hormigón gris, era el santuario voluntario de Elara, una mujer cuya existencia se había reducido al eco de sus propios pasos en el parqué silencioso, siendo la única inquilina en la última planta y, aparentemente, en todo el edificio desde hacía meses, lo que había convertido su pasillo en una extensión claustrofóbica de su propia mente. La quietud era tan profunda que podía escuchar la humedad moviéndose dentro de las paredes, y sus días se marcaban por la hora exacta en que la luz de la calle no alcanzaba el fondo de su pasillo, sumergiéndola en una negrura absoluta que el resto del edificio parecía haber absorbido. Pero el verdadero terror no era la soledad, sino el sutil cambio que comenzó hace 3 semanas, cuando notó que el número de su apartamento en la puerta había sido lijado, dejando solo una sombra tenue donde antes se leía el 501. Un detalle que se aceleró cuando descubrió que el botón de su piso en el panel del ascensor ya no se iluminaba, sino que permanecía opaco y frío, como si el sistema hubiera olvidado su existencia. Elara intentó ignorarlo buscando la lógica en el deterioro hasta que un atardecer al abrir su puerta, el pasillo no se extendía hasta la escalera, sino que finalizaba en una pared de ladrillo desnuda y húmeda, a solo 10 metros de distancia, lo que la obligó a mirar hacia el extremo opuesto, solo para descubrir que la puerta de su vecino, el 502, ahora estaba peligrosamente cerca, pegada a la suya, como si su espacio se estuviera comprimiendo, reacomodándose a la ausencia del mundo exterior. El miedo la impulsó a huir, pero al bajar las escaleras de emergencia, el horror fue físico. El rellano del piso de abajo, el 18, ya no lucía ventanas sino paredes, selladas con hormigón rugoso y una capa de polvo industrial, y lo peor, al tocar el número del piso en la pared, sintió que su dedo se hundía ligeramente en la superficie suave, descubriendo que el número se había convertido en un relieve negativo, una cicatriz en el material. La presión se hizo insoportable, y su respiración se aceleró al darse cuenta de que cada piso era más estrecho que el anterior, cada vez con menos luz y más suciedad, como si el edificio estuviera encogiéndose sobre sí mismo, apretando el aire y la memoria de sus habitantes, hasta que llegó al supuesto 5º piso, donde el aire era casi irrespirable, y el único sonido era un chirrido bajo y constante que provenía del interior de los muros. Allí, en ese rellano liminal, donde la luz apenas penetraba, no había puertas, solo agujeros circulares del tamaño de un puño, de donde emergían hebras del mismo polvo gris que cubría su apartamento. De pronto, en la negrura absoluta, sintió una mano fría y esquelética que no la tocó, sino que deslizó un objeto en su palma. Era una llave antigua, la llave de su apartamento, la llave del 501, una prueba de que ella había estado allí. Al levantar la mirada hacia el techo, un gemido gutural resonó desde la oscuridad, y un rostro indefinido, hecho de sombras y polvo condensado, se asomó por el hueco de la escalera, y en ese instante, Elara comprendió que el edificio no se estaba encogiendo, sino que era ella la que estaba siendo reabsorbida por su propia soledad, retrocediendo a través de los pisos olvidados hasta el 5º piso, que era el verdadero núcleo de la desaparición, el lugar donde la arquitectura se había tragado las vidas que ya no le servían. Aterrorizada, Elara sintió como sus pies se anclaban al suelo, y un impulso primario la obligó a girar la llave en su mano y presionar el número 5 en el panel del ascensor que ya no funcionaba, aceptando su destino mientras las sombras del pasillo se condensaban y se preparaban para sellar el último recuerdo de su rostro, dejando solo una mancha más de hormigón en la pared de un edificio que respiraba con el polvo de las almas olvidadas.